El siglo XX protagoniza las más cruentas guerras de nuestra historia. En la historia moderna de la humanidad se conocen dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, también conocida como la Gran Guerra, donde la Triple Entente luchó contra la Triple Alianza, y la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, donde los aliados lucharon contra las potencias del eje. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países de guerra firmaron el Tratado de Versalles. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Con su consiguiente estancamiento táctico, está considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos. El 11 de noviembre de 1918 finalizó la que sería hasta el momento la guerra más devastadora de la historia de la humanidad, un conflicto que sería la antesala de otro, que años más tarde tendría aún consecuencias más terribles. Causó millones de muertos, trastocó el mapa de Europa, tumbó 3 imperios, contribuyó a la Revolución Soviética y fue causa latente de la Segunda Guerra Mundial. Estos son algunos de los momentos decisivos de la Primera Guerra Mundial, desde el atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914 al armisticio del 11 de noviembre de 1918. El atentado de Sarajevo. El 28 de junio de 1914, el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, se encontraban en Sarajevo, capital de Bosnia. Esta antigua provincia del Imperio Otomano fue anexionada en 1908 por Austria-Hungría, cuya principal rival en los Balcanes era Serbia, aliada de Rusia. El estudiante nacionalista serbio-bosnio Gavrilo Princip mató de 2 disparos al archiduque y a su esposa. Austria responsabilizó a Serbia del asesinato. Esto puso en marcha un engranaje que desembocó en la Gran Guerra un mes después. La declaración de guerra. El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia y bombardeó Belgrado tras haberle dado un ultimátum el 23 de julio. El 30 de ese mes, Rusia decretó la movilización general para intimidar a Austria. El 1 de agosto, Alemania, aliada de Austria, y Francia, aliada de Rusia, proclamaron la movilización general. Ese mismo día, Berlín declaró la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia y las tropas alemanas invadieron Bélgica. Al día siguiente, el Reino Unido, aliado de Francia y de Rusia, declaró la guerra a Alemania por violación de la neutralidad belga. Verdún. El 25 de febrero de 1916, los alemanes, que querían desangrar por completo al ejército francés y obligar a París a pedir la paz, lanzaron una gran ofensiva al norte de Verdún. A partir de junio, el avance alemán se estancó. En octubre y diciembre, los franceses reconquistaron los fuertes emblemáticos de Douaumont y la mayor parte del terreno perdido al comienzo de la batalla. En diciembre de 1916, cuando la batalla terminó, las líneas casi no habían cambiado, lo que demuestra lo absurdo del combate. El número de víctimas fue enorme y repartido casi a partes iguales entre los dos bandos, cientos de miles de muertos. Retondes. Tras haber sufrido durante la primera 4 grandes ofensivas de los alemanes que lograron romper el frente, los aliados, reforzados por los primeros contingentes estadounidenses, lanzaron en verano desde el Marne una contraofensiva general, empleando tanques en forma masiva por primera vez. Preparada por el general Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, esta contraofensiva cambió definitivamente el curso de la guerra y provocó una retirada alemana en todos los frentes, uno detrás de otro. Los aliados de Alemania se fueron hundiendo. Bulgaria firmó el armisticio el 29 de septiembre. Austria fue derrotada por los italianos en Vittorio Veneto y Turquía se vio obligada a firmar el armisticio de Mudros el 30 de octubre. En Alemania, un movimiento revolucionario desencadenó la abdicación del emperador Guillermo II y el 9 de noviembre y la proclamación de la República. El 11 de noviembre, a las 5:20 horas de la mañana, en Retondes, en el vagón del general Foch,
una delegación alemana, con el acuerdo del nuevo gobierno de Berlín, firmó el armisticio. Los alemanes aceptaron entregas considerables de material de guerra, vagones y locomotoras. Liberaron sin reciprocidad a los presos aliados y debieron evacuar en 15 días los territorios invadidos al oeste, así como Alsacia y Lorena. A las 11 horas en punto entró en vigor de alto el fuego. La Primera Guerra Mundial había terminado. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de ese mismo año, para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos. Alrededor del 3% de la población mundial en 1939 murió en la Segunda Guerra Mundial. Entre los momentos más resaltantes están más de 1 millón de niños judíos fueron asesinados en el Holocausto. Se estima que los alemanes y sus aliados asesinaron un total de 1,5 millones de niños, entre los que se incluyen más de 1 millón de niños judíos y decenas de miles de niños gitanos, polacos, soviéticos y alemanes con discapacidades físicas o psíquicas. Se sacrificó a los animales venenosos del zoológico de Londres. Con el estallido de la guerra el 1 de septiembre de 1939, el zoológico de Londres mató prácticamente a todos los animales venenosos que se encontraban en sus instalaciones. Con esta medida se querían evitar víctimas en el caso de que el zoológico fuera bombardeado y los animales huyeran. Estados Unidos y Nueva Zelanda probaron 3.700 bombas tsunami. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Nueva Zelanda llevaron a cabo una operación secreta llamada Proyecto Seal para crear una devastadora bomba tsunami, capaz de devastecer ciudades costeras. Alrededor de 3.700 bombas fueron detonadas en Nueva Caledonia, Oceanía y Auckland, Nueva Zelanda, durante las pruebas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estatuilla del Oscar era de yeso pintado. Desde el 1929, la estatuilla de los Oscar se pule con oro brillante y es de bronce, níquel o cobre. Sin embargo, durante 3 años de este conflicto mundial hubo escasez aguda de estos metales debido a la fabricación de armas y el galardón se realizó de yeso pintado. Después de la guerra, Hitler planeaba construir un museo de una raza extinta. El líder nazi Adolf Hitler quería construir el museo de una raza extinta, en el cual se exhibiría objetos de los judíos después de haberlos exterminado.